El comandante James Walker se paró en la enorme ventana de la Estación Espacial del Consejo Galáctico, sus curtidas manos entrelazadas detrás de su espalda. Las estrellas se veían diferentes desde aquí, tan lejos de la Tierra. Habían pasado 5 años desde que terminó la guerra, pero el recuerdo aún lo perseguía todas las noches. Un suave timbre rompió el silencio. Comandante Walker, el Consejo lo verá ahora, anunció el asistente de IA. Se apartó de la ventana, sus botas militares hicieron clic contra el piso polaco. Las puertas de la Cámara del Consejo se alzaban ante él cubiertas de escritos de 100 civilizaciones alienígenas. Cuando se abrieron, Walker sintió el peso de la historia sobre sus hombros. La cámara era circular con asientos que se elevaban como un antiguo teatro griego. Representantes de 50 razas espaciales llenaban los asientos. Sus cuerpos iban desde casi humanos hasta completamente alienígenas. La iluminación se atenuó y un foco se enfocó en la plataforma central donde Walker ahora estaba. El comandante James Walker de la Tierra, la voz del consejero principal, se iluminó a través de la cámara. La piel azul de los alienígenas parecía brillar en la tenue luz ante la que estás parado. Este consejo responde por sus acciones durante la Guerra Meridiana de la Tierra. ¿Entienden por qué están aquí? La voz de Walker se mantuvo firme. Entiendo que piensen que cometí crímenes de guerra. Estoy aquí para explicar por qué están equivocados. Un murmullo recorrió la asamblea. Los recuerdos lo inundaron. Tan claro como ayer. Había comenzado un martes. Walker recordó porque se había estado quejando de la cafetería. Los tacos terribles. Cuando llegaron los primeros informes, aparecieron naves enormes cerca de Marte. Su diseño no se parecía a nada que los humanos hubieran visto. El Imperio Meridiano había llegado y no habían venido a hablar. El primer ataque destruyó la colonia de Marte. En segundos, 3000 personas desaparecieron. En un destello de luz, el ejército de la Tierra respondió. Envió sus mejores naves y armas. El Meridiano los aplastó como moscas. En su oficina en el Comando de Defensa de la Tierra, Walker observó las imágenes una y otra vez. Las naves meridianas se movían como seres vivos. Sus agujeros se movían y cambiaban de forma. Las armas humanas apenas los arañaban. Señor, su asistente se había apresurado a entrar. Pálidos, han tomado la estación de Júpiter, las bases lunares son las siguientes, Walker. Recordó ponerse de pie, su taza de café cayó al suelo. Dame todo lo que tenemos sobre sus patrones de ataque y quiero decir todo. La semana siguiente fue un infierno, las fuerzas convencionales de la Tierra fueron aplastadas, las bases lunares cayeron, Meridian parecía imparable, su tecnología siglos por delante de los mejores esfuerzos de la humanidad. Pero Walker notó algo, los meridianos siguieron patrones estrictos, atacaron, informaron, formación, usaron tácticas estándar y nunca se desviaron de sus planes de batalla, pelearon como si estuvieran siguiendo un libro de reglas, están peleando una guerra de caballeros, Walker les había dicho los jefes del Estado Mayor, pero no podemos permitirnos ser caballeros, no si queremos sobrevivir. La sala se había quedado en silencio, la almirante Thompson, con su rostro delineado por la preocupación, habló primero. ¿Qué está sugiriendo? El comandante Walker sacó el metraje de la batalla, mire sus naves, formación perfecta, tiempo perfecto, esperan que luchemos de la misma manera, pausó el vídeo, pero esa no es la forma en que los humanos libran la guerra, nos adaptamos, peleamos sucio cuando tenemos que hacerlo y ahora mismo estamos. Tienes que hacerlo, estás hablando de romper todas las reglas de Modern Warfare. El general Martínez había dicho que Walker asintió. Las reglas se hicieron para luchar contra otros humanos. Estos no son humanos y sus reglas nos matarán a todos. Los jefes del Estado Mayor Conjunto compartieron miradas preocupadas. Finalmente, el almirante Thompson se puso de pie. Haga lo que tenga que hacer. Comandante. Salve la Tierra. Esa reunión lo cambió todo. Walker puso sus planes en marcha. Lucharían contra los meridianos de formas que nunca esperarían. Formas que luego horrorizarían al Consejo Galáctico. De pie en la Cámara del Consejo. Walker levantó la barbilla. Antes de juzgar nuestras acciones, dijo que debe comprender nuestra situación. No estábamos luchando por la gloria o el territorio. Luchamos por la supervivencia. El consejero principal se inclinó hacia adelante y luego explicó. Comandante, ayúdenos a entender por qué la Tierra eligió romper todas las reglas de la guerra civilizada. Walker respiró profundamente. La verdad lo sorprendería, pero necesitaban escucharla. La supervivencia de la humanidad había tenido un precio terrible, pero era un precio que pagaría con gusto de nuevo. Déjeme contarles sobre el verdadero comienzo de la guerra civilizada. Guerra.
Dijo, ¿y por qué no tuvimos otra opción que luchar de la manera en que lo hicimos? Walker se paró frente al Consejo, su voz firme. Mientras continuaba su historia, los recuerdos de esos días oscuros se reproducían en su mente como una vieja película. Nuestra primera victoria real, le dijo al Consejo, llegó cuando dejamos de intentar luchar como ellos y comenzamos a luchar como humanos 3 meses después del ataque inicial. Walker se sentó en un búnker subterráneo debajo de las montañas rocosas. Mapas y pantallas holográficas cubrían cada superficie, mostrando la posición de las naves Meridian. Se están moviendo en perfecta formación nuevamente, dijo el capitán Rollers, señalando el grupo más grande de naves enemigas. Mismo patrón que siempre. Walker sonrió por primera vez en semanas. Exactamente, así es como los venceremos. Se volvió hacia el equipo de ingenieros que estaba a su lado. El proyecto Mirror está listo. El ingeniero jefe, el Dr. Adams, asintió. Copiamos sus señales de comunicación. Sus naves no sabrán que nuestros drones no son parte de su flota hasta que sea demasiado tarde. El plan era simple pero inteligente. Habían construido pequeñas naves no tripuladas que transmitían las mismas señales que las naves Meridian. Estos drones se deslizarían en las formaciones perfectas del enemigo y luego detonarían sus cargas especiales. El lanzamiento se llevaría a cabo en 30 minutos. Walker ordenó, consíganme esos informes meteorológicos. Los Meridian nunca habían luchado en la atmósfera de la Tierra antes. No entendían cómo las tormentas podían afectar a sus naves. No esperaban que los humanos usaran el clima de su propio planeta como arma. Ese día lanzaron el proyecto Mirror durante el huracán más grande de la temporada. Las naves Meridian, siguiendo su protocolo estándar, mantuvieron su formación perfecta incluso cuando los vientos las azotaron. Nunca notaron que los pequeños drones humanos se unían a su flota. Las explosiones no fueron grandes, pero no necesitaban ser. Los pulsos electromagnéticos de los drones apagaron los sistemas de la nave Meridian. Cuando su forma se desintegró, el huracán hizo el resto. 23 naves enemigas se estrellaron en el océano Atlántico primero. Blood. Walker había susurrado mirando las pantallas de radar, pero sabía que esto era solo el comienzo. Usaron el clima de su planeta como arma. Un miembro del Consejo interrumpió, sus múltiples ojos parpadeando sorprendido. Walker asintió. Usamos todo lo que teníamos. Los meridianos pensaron que el combate espacial era como un juego de ajedrez, pero la Tierra no es un tablero de ajedrez, es un mundo vivo y sabíamos cómo usarlo. La siguiente fase llegó 2 semanas después. Los meridianos se habían adaptado para evitar tormentas, tal como Walker esperaba, así que cambió de táctica. Nuevamente sus naves son parcialmente biológicas, le explicó a su equipo, que responden a las amenazas como seres vivos, así que démosles una enfermedad. El equipo de guerra biológica había creado un virus que apuntaba al componente vivo de las naves Meridian. No dañaría a las tripulaciones alienígenas, pero sus naves se volverían lentos e insensibles. Liberaron el virus a través de las nubes, dejando que las corrientes en chorro de la Tierra lo llevaran por todo el planeta. Los poderosos buques de guerra de Meridiano comenzaron a moverse como si estuvieran borrachos. Sus formaciones perfectas se desmoronaron. Esto es bárbaro. Uno de los oficiales de Walker había dicho que usamos enfermedades como armas. Luchamos por la supervivencia. Walker había respondido que podemos sentirnos mal por eso después de que ganemos en la Cámara del Consejo. Muchos representantes parecen perturbados. El consejero principal levantó una mano. Infectaste deliberadamente sus naves con el virus. Esto va en contra de todos los principios de la guerra civilizada. Los ojos de Walker se endurecieron. Con todo respeto, consejero, no hay nada civilizado en la guerra. Los meridianos tenían tecnología siglos por delante de la nuestra. Podrían habernos aniquilado en días si lucháramos adecuadamente. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara, pero no solo sobrevivimos, comenzamos a ganar, y eso es lo que realmente los asustó. No solo que peleamos sucio, sino que peleamos inteligentemente. Nos adaptamos. Desarrollamos nuestras tácticas más rápido de lo que podían contrarrestarlas. Y esto fue solo el comienzo. Walker continuó. Espera hasta que escuches lo que hicimos después, porque a veces la mejor manera de derrotar a un enemigo es hacer que se derroten a sí mismos. La Cámara del Consejo quedó en silencio esperando que continuara. Lo peor estaba por venir y todos lo sabían. La Cámara del Consejo permaneció en silencio mientras Walker se movía al centro de la plataforma. Una pantalla holográfica se activó mostrando imágenes de una enorme nave de mando Meridian, dijo Walker señalando la nave. Fue el punto de inflexión de la guerra, el día que capturamos la nave insignia Meridian Star Sabrin y el día que
Supimos por qué odiaban tanto nuestras tácticas. 8 meses después de la guerra, las fuerzas de la Tierra habían retrocedido lo suficiente como para recuperar el aliento. El virus había debilitado las naves Meridian, pero se estaban adaptando. Walker sabía que necesitaban algo más grande en su centro de comando. Estudió las imágenes capturadas de una pequeña nave de exploración Meridian. Las palabras del capitán alienígena habían sido traducidas: estos humanos luchan. Sin honor, se esconden, envenenan, engañan. Esto no es guerra, esto es caos. Walker repitió esas palabras una y otra vez. No solo están enojados, le dijo a su personal, están confundidos, no entienden por qué no peleamos adecuadamente. El plan se le ocurrió esa noche. Si los meridianos no podían entender a K2, les daría más de lo que podían manejar. Vamos a tomar su nave de mando, anunció a la mañana siguiente. Sus oficiales lo miraron como si estuviera loco. Es posible. El coronel Peters dijo que es del tamaño de una ciudad pequeña. Sus escudos son demasiado fuertes. Walker sonrió. No vamos a atacarlo, vamos a dejar que nos capturen. La trampa fue preparada con cuidado. Filtraron información sobre un arma humana secreta que se transportaba a Australia. Como se esperaba, la Estrella Soberana vino a interceptarla. Lo que encontraron los meridianos fue una vieja nave de carga, aparentemente dañada y fácil de capturar. Siguieron su protocolo estándar al llevar la nave a su enorme bahía de aterrizaje. Dentro de esa nave de carga había 200 de los mejores soldados de la Tierra, todos con armaduras potenciadas diseñadas para parecer contenedores de envío, y con ellos estaba el arma secreta real de la humanidad, un virus informático cuántico que podía eludir la seguridad de Meridian. Walker ordenó desde su puesto de mando que la carga cobrara vida mientras los soldados se enfrentaban a la tripulación sorpresa de Meridian. El virus infectó los sistemas de la nave en una hora. La poderosa estrella Sabrin pertenecía a la Tierra. Engañó para capturar su nave insignia. Un miembro del consejo preguntó claramente. Perturbado. Esto rompe todas las reglas de enfrentamiento. Walker se volvió para enfrentar al Alienígena. Sí, y en esa nave encontramos algo interesante. Muestrales, dijo. El sistema holográfico. La pantalla cambió mostrando los planes de batalla de Meridian. Tenían una fórmula para todo, respuestas específicas a ataques específicos. Pero nada para lidiar con enemigos impredecibles. Literalmente, no podían procesar nuestras tácticas. Aparecieron más imágenes. Documentos militares de Meridian, manuales de entrenamiento, filosofías de batalla. Su sociedad entera estaba construida sobre orden y reglas. La guerra para ellos era como un baile. Se suponía que ambos bandos debían seguir ciertos pasos, pero nosotros sabíamos los pasos. Y no nos importaba aprenderlos. El consejero principal se inclinó hacia adelante y esto justificó sus acciones. Lo que encontramos a continuación justificó todo. Walker respondió. Su rostro se oscureció. En sus bases de datos, encontramos sus verdaderos planes para la Tierra. No solo nos iban a derrotar, nos iban a rehacer. La pantalla holográfica mostró nuevas imágenes. Planes de reconstrucción masiva para la Tierra. Protocolo de modificación genética. Sistemas de acondicionamiento conductual. Iban a arreglarnos. Walker dijo con voz fuerte. Haznos civilizados como ellos. Habrían borrado todo lo que nos hacía humanos. Nuestra creatividad, nuestra adaptabilidad, nuestro caos. Todo se había ido. La cámara del consejo estalló en murmullos. Incluso algunos de los miembros más críticos parecían preocupados por esta revelación después de encontrar esto. Walker continuó. Sabíamos que no podíamos simplemente luchar para sobrevivir. Teníamos que ganar por completo. Y lo que hicimos a continuación. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Eso es lo que realmente me gané esta prueba. El consejero principal le hizo un gesto para que continuara, pero todos podían ver la creciente incertidumbre en sus ojos. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se estaba volviendo menos clara con cada revelación en la cámara del consejo. La pantalla holográfica cambió para mostrar una batalla espacial masiva, cientos de naves, tanto humanas como vidíanas, enzarzadas en combate entre las estrellas. Después de que descubrimos sus planes, Walker continuó con su voz grave. Lanzamos la Operación Trueno. Lo que sucedió después es porque la mayoría de ustedes piensa que soy un monstruo. La estrella capturada Sabrin le había dado a la Tierra más que solo información. Les había dado la clave de la tecnología Meridian en cuestión de semanas. Los ingenieros humanos habían aprendido a controlar las naves vivientes para hablarles y hacer que obedecieran. Nuevos maestros. Walker se paró en el nuevo centro de comando construido dentro de la nave insignia capturada. Comenzó la Operación Trueno. Ordenó que el plan era cruel pero efectivo.
Usarían las naves Meridian capturadas para atacar sus propias líneas de suministro, pero primero tenían que asegurarse de que las naves obedecieran. Las bionaves están listas, señor, informó el Dr. Adams. Hemos modificado sus vías neuronales, ahora seguirán nuestras órdenes Walker. Observó a través de la pantalla de visualización cómo se lanzaban las primeras naves convertidas, parecían naves Meridian normales. Pero por dentro sus componentes vivos habían sido cambiados alterados para servir a los amos humanos, algunos lo llamaban esclavitud Walker. Lo llamaba supervivencia las naves de suministro Meridian, nunca sospecharon que su propia especie los atacaría la nave convertida. Atacó sin previo aviso destruyendo depósitos de combustible, municiones y suministros de alimentos. La máquina de guerra Meridian comenzó a morir de hambre, gritó el señor Capitán Roger. Un día nos están enviando un mensaje, quieren hablar, pero Walker había leído sus planes para la Tierra. Él sabía que hablar significaba rendición y rendirse significaba el fin de la independencia humana. Sigan atacando. Ordenó la siguiente fase, fue incluso peor, comenzaron a usar las bionaves capturadas. Mientras las armas los enviaban en carreras suicidas hacia las flotas Meridian, las naves vivientes gritaban de agonía mientras morían, sus gritos de muerte psíquica arrastrando cerca. Las naves Meridian en el caos, volviste sus propias naves contra ellos, un miembro del consejo gritó elevándose desde su asiento. ¿Saben cuántas vidas destruyeron? Walker los enfrentó con calma. Esas naves estaban vivas, sí, y las usamos como armas, pero los meridianos habían planeado hacerles algo peor a todos los humanos en la Tierra. Ellos habrían reescrito nuestros genes, reprogramado nuestras mentes, nos habrían convertido en sus perfectos y obedientes súbditos. Una pantalla holográfica mostró más batallas. Las naves humanas ahora están equipadas con tecnología robada de Meridian. Atacada de la nada, las bionaves convertidas propagaron el pánico a través de las flotas enemigas. Las fuerzas de la Tierra avanzaron sistema por sistema. Los meridianos no entendieron lo que estaba sucediendo. Walker explicó toda su doctrina militar. El sistema se basaba en luchar contra enemigos que seguían las mismas reglas que ellos, pero no solo rompíamos sus reglas, sino que las usábamos contra ellos. Presionó un botón y la pantalla mostró naves meridianas que huían de las fuerzas terrestres. Empezaron a temernos. Sus formaciones perfectas se rompieron a la primera señal de naves humanas. Sus tripulaciones entraron en pánico cuando no pudieron predecir nuestros ataques y las bionaves. El consejero principal preguntó en voz baja, ¿a quién convertiste? El rostro de Walker no mostró emoción. Le hicimos a sus naves lo que planeaban hacernos. Las cambiamos. Las reprogramamos. Las hicimos servir a nuestras necesidades. La única diferencia es que lo hicimos para ganar una guerra. Querían hacérselo a toda nuestra especie para siempre. La Cámara del Consejo estaba en silencio. Muchos miembros parecían incómodos, atrapados entre su horror por las acciones de Walker y su comprensión de por qué los tomó. Hay más. Walker dijo que lo que realmente aterrorizaba a los meridianos no era que pudiéramos vencerlos, era que podíamos pensar en cosas que nunca pensaron. Imaginamos y lo que hicimos a continuación. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Eso fue lo que finalmente rompió su imperio. La pantalla holográfica parpadeó, lista para mostrar el siguiente capítulo del brutal camino de la Tierra hacia la victoria. La pantalla holográfica de la Cámara del Consejo cambió nuevamente y mostró una nave de la gran ciudad meridiana. Sus elegantes agujas y torres cristalinas flotaban en el espacio, un símbolo del poder y la belleza de su civilización. Esta era su nave capital, el orgullo de Meridian. Walker dijo que el día en que cayó fue el día en que su imperio se rompió y yo soy el que lo rompió. La guerra había estado en su apogeo durante 18 meses. Las fuerzas de la Tierra habían hecho retroceder a los meridianos sistema por sistema. Usando su propia tecnología contra ellos, luego llegó el mensaje que todos habían estado esperando, solicitaban conversaciones de paz. El almirante Thompson anunció en la sala de guerra que sus diplomáticos quieren reunirse en terreno neutral. Walker estudió el mensaje. Después de todo este tiempo, después de todas las muertes, los meridianos querían hablar, pero algo se sentía mal. Muéstrenme los movimientos de su flota. Ordenó la pantalla táctica revelada. Lo que temía mientras los meridianos hablaban de paz, sus naves se estaban reagrupando, estaban planeando un ataque masivo final. ¿Creen que seguiremos las reglas del compromiso diplomático? Walker le dijo a su personal que esperan que dejemos de luchar durante las conversaciones de paz. Eso es lo que exige su código de guerra. El coronel Peters parecía preocupado. Si atacamos durante las negociaciones de paz nadie
En la galaxia volverá a confiar en los humanos. El rostro de Walker se endureció si no atacamos. Ahora no quedará ningún humano en quien confiar esa noche mientras los diplomáticos meridianos se preparaban para las conversaciones de paz. La Tierra lanzó su ataque más audaz hasta ahora. Apuntaron al orgullo de Meridian, usando todo lo que habían aprendido sobre la psicología y la tecnología de Meridian primero. Vinieron las bionaves convertidas, gritando sus canciones de muerte, mientras los defensores de Meridian rompían la formación en pánico. La flota principal de la Tierra atacó, pero el verdadero ataque ya estaba dentro del orgullo. Liberaron los nanitos que Walker comandaba meses antes. Habían capturado una nave de suministros de Meridian que transportaba construcción. Los científicos de la Tierra los habían reprogramado, convirtiendo los pequeños robots de los constructores en destructores. Las noches se extendieron por los sistemas de la manada, multiplicándose y consumiendo. La gran nave de la ciudad comenzó a devorarse a sí misma desde adentro hacia afuera. Sus torres cristalinas se derrumbaron. Sus elegantes agujas colapsaron. Señor capitán. Rollers informó que están transmitiendo en todas las frecuencias. Nos están rogando que nos detengamos. Walker vio morir a la manada de Meridian. Sigan atacando. Ordino. Atacad todas las bases de la flota y colonias principales a las que podamos llegar. No les demos tiempo para recuperarse. En la Cámara del Consejo, varios miembros se habían alejado de las imágenes holográficas de la destrucción de la manada. Atacaste durante las negociaciones de paz, dijo el consejero principal. Su voz estaba cargada de desaprobación. Destruiste su nave capital mientras sus diplomáticos esperaban para hablar. Walker asintió. Sí, porque en realidad no buscaban la paz. Querían que bajáramos la guardia. Para seguir sus reglas una última vez. Presionó un botón que mostraba los planes de batalla de Meridian. Descubiertos después del ataque. Tenían 10.000 naves listas para atacar la Tierra. Si hubiéramos esperado un día más, la Cámara del Consejo estalló en una discusión. Algunos miembros gritaron sobre crímenes de guerra y barbarie. Otros se sentaron en un silencio preocupado. La destrucción del orgullo los destrozó. Walker continuó por encima del ruido. Toda su flota vio morir a su mejor nave. Nos vieron romper todas las reglas que tenían. Usar todas las debilidades que nunca pensaron que pudieran ser explotadas. Su imperio se había mantenido durante 10.000 años y en menos de 2 años lo habíamos destrozado. Miró alrededor de la cámara y se encontró con ojos alienígenas tanto hostiles como comprensivos. Al día siguiente, se rindieron no solo para salvarse a sí mismos, sino porque tenían miedo de lo que pudiéramos pensar. ¿De qué otras estrategias imposibles e impensables podríamos idear? El consejero principal levantó una mano para pedir silencio y después de su rendición, ¿qué hizo la humanidad? Entonces la expresión de Walker cambió y se volvió casi triste. Esa es la parte que realmente importa, porque cómo los tratamos después de ganar, de eso se trata realmente este juicio. La cámara volvió a quedar en silencio, esperando escuchar el final de la historia. La pantalla holográfica en la Cámara del Consejo cambió una vez más y mostró escenas de las consecuencias de la guerra. Las naves Meridian dejaron en tierra a sus tripulaciones, rindiéndose, y las fuerzas humanas moviéndose hacia sus territorios después de su rendición. Walker dijo que su voz era más tranquila. Ahora teníamos que decidir qué tipo de vencedores seríamos. Yes. Decisión es la razón por la que estoy aquí hoy. La sala de guerra era diferente ahora. La iluminación de emergencia había desaparecido, reemplazada por luces de techo normales. La frenética energía de la batalla había dado paso a la tensión tranquila de la paz. Han firmado los documentos de rendición. El almirante Thompson anunció que todas las fuerzas de Meridian se retiran. La guerra ha terminado oficialmente. Walker se paró en la ventana, mirando las naves de la Tierra patrullar los cielos. No, él dijo, ahora viene la parte difícil. Los primeros informes de los mundos Meridian capturados mostraron el verdadero rostro del imperio. Miles de millones de seres vivieron bajo su gobierno, todos obligados a seguir sus rígidos códigos y patrones. Muchos habían sido modificados genéticamente para ajustarse mejor a los estándares Meridian. Están preguntando qué queremos hacer con los territorios conquistados, dijo el coronel Peters, leyendo de una tableta. Las otras razas del Consejo esperan que sigamos los protocolos de ocupación estándar. Walker se apartó de la ventana. ¿Y qué dicen esos protocolos? Se supone que debemos mantener sus sistemas existentes, mantener su sociedad estable, hacer cambios mínimos. Peters parecía incómodo.
Básicamente se supone que debemos convertirnos en ellos. Walker sonrió sombríamente. No, vamos a hacer algo mucho peor, les daremos libertad. El plan era simple, pero revolucionario a cada mundo en él. Antiguo Imperio Meridian se le daría la independencia, todas las especies serían libres de elegir su propio camino, los controles rígidos y las modificaciones genéticas terminarían. No puedes hacer esto. El alto comandante Meridian había protestado durante las negociaciones de rendición. Nuestro sistema mantiene el orden, sin él no habrá caos. Exactamente, Walker había respondido. Así es como funciona la evolución EV, así es como las especies se hacen más fuertes. En unos meses, el antiguo imperio se estaba transformando. Algunos mundos abrazaron su libertad inmediatamente, otros lucharon con sus nuevas elecciones. Los mismos meridianos se bañaron de horror cuando su orden perfecto se disolvió en lo que vieron como anarquía. Desestabilizaste deliberadamente una civilización entera. Un miembro del Consejo acusó. Miles de millones de seres arrojados al caos. Walker se enfrentó a su acusador. Les dimos la opción, algo que los meridianos les habían quitado hace generaciones, y fue caótico, si fue desordenado, pero era real. La pantalla holográfica mostró nuevas imágenes. Antiguos mundos meridianos comenzando a desarrollar sus propias culturas, sus propias formas de vida. Algunos fracasaron, algunos prosperaron, todos cambiaron. ¿Quieres saber mi verdadero crimen? Walker le preguntó al Consejo. No fue lo que hicimos durante la guerra, fue lo que hicimos después de mostrarle a la galaxia que el orden no es lo mismo que la paz, que el control no es lo mismo que la estabilidad. Caminó hacia el centro de la cámara, su voz se hacía más fuerte. Los meridianos trataron de hacer el universo perfecto, al obligar a todos a seguir sus reglas. Demostramos que la verdadera fuerza viene de la adaptación, del caos, del cambio. El consejero principal se inclinó hacia adelante. Y el costo, el sufrimiento causado por esta libertad menor que el sufrimiento de la esclavitud eterna a la idea de perfección de alguien más. Walker respondió. No. Solo ganamos una guerra, rompimos un sistema que había estado aplastando mundos durante miles de años. La Cámara del Consejo estaba en silencio. Ahora muchos miembros miraban sus propias manos, sus propios uniformes, tal vez viendo por primera vez cómo su propio amor por las reglas y el orden podría ser otro tipo de cadenas. Hay una cosa más que necesitas saber. Walker dijo una última verdad que lo explicará todo. Porque lo que encontramos en los archivos más profundos de Meridian. Hizo una pausa con fuerza sus ojos. Eso es lo que prueba que teníamos razón. La cámara esperó sabiendo que la revelación final estaba a punto de llegar. La pantalla holográfica de la Cámara del Consejo parpadeó una última vez. La imagen que mostró hizo que varios miembros del Consejo jadearan. Mapas estelares, bases de datos y registros genéticos que se remontan a miles de años atrás. Lo que estás viendo, dijo Walker, es la verdadera razón por la que los meridianos atacaron la Tierra, la verdadera razón por la que querían cambiarnos tanto en los meses posteriores a la guerra. Los científicos humanos habían excavado profundamente en los archivos de Meridian, en sus registros más antiguos. Encontraron algo extraordinario. Walker recordó el día que le trajeron la traducción. Había estado trabajando en su oficina cuando el Dr. Adams irrumpió sosteniendo un bloc de datos con manos temblorosas. Comandante. Necesitas ver esto. Ella había dicho que se trata de la Tierra, de los humanos. Los antiguos registros de Meridian contaban una historia increíble hace mucho tiempo. Los meridianos habían visitado la Tierra cuando los humanos aún eran primitivos. Habían encontrado algo que los aterrorizaba. Una especie que podía adaptarse a cualquier cosa, que aprendiera de cada fracaso, que se hiciera más fuerte a partir del caos mismo. Nos observaron durante miles de años. Walker le dijo al Consejo que nos vieron sobrevivir a eras de hielo, plagas, desastres, nos vieron cambiar y hacernos más fuertes cada vez y tenían miedo. Presionó un botón que mostraba más registros antiguos. Los meridianos construyeron su imperio sobre el control, en hacer que todo siguiera sus patrones perfectos, pero los humanos prosperamos en el caos, evolucionamos a través del desorden. Éramos todo lo que temían. Los registros mostraban los debates del liderazgo de los meridianos a lo largo de los milenios. Algunos querían destruir la Tierra inmediatamente, otros querían esperar y estudiar a la humanidad, pero todos estuvieron de acuerdo en que a los humanos nunca se les podría permitir llegar a las estrellas sin cambios, así que cuando finalmente desarrollamos el viaje espacial, Walker continuó, no vinieron a darnos la bienvenida. Vinieron a obligarnos a cambiar para hacernos como ellos, porque si no lo hacían sabían que los cambiaríamos a ellos en su lugar. La Cámara del Consejo estaba completamente en silencio. Ahora el consejero principal habló suavemente. ¿Estás diciendo que atacaron la Tierra porque tenían miedo de la naturaleza humana en sí misma? Walker asintió. Tenían razón en tener miedo. Miren lo que pasó cuando nos atacaron.
tomamos sus armas, sus naves, sus tácticas y las hicimos nuestras, aprendimos, nos adaptamos, evolucionamos, hicimos exactamente lo que temían que hiciéramos. Se giró para encarar a todo el consejo. Me llamaron aquí para responder por crímenes de guerra, pero lo que realmente quieren saber es si los humanos están a salvo, si somos demasiado peligrosos para ser parte de su civilización galáctica. Walker sonrió, pero había tristeza en eso. La respuesta es que solo somos peligrosos para aquellos que intentan enjaularnos para obligarnos a ser algo que no somos. Los meridianos no perdieron porque éramos más fuertes. Perdieron porque no pudieron entender que el caos y el orden se necesitan mutuamente. La pantalla holográfica mostró una imagen final, el mapa actual de la galaxia con los antiguos mundos de Meridian, ahora creciendo y cambiando a su manera. Miren lo que ha hecho la libertad. Walker dijo sí, es complicado, sí, es impredecible, pero está vivo. Estos mundos están evolucionando como siempre lo han hecho los humanos. Y que la evolución hará que la galaxia sea más fuerte, no más débil. Se acomodó el uniforme, así que júzguenme si deben llamarme criminal de guerra, pero recuerden que luchamos no solo por nuestra supervivencia, sino por el derecho de cada especie a encontrar su propio camino, incluso si ese camino conduce al caos. El consejero principal se puso de pie y su voz fue formal. Comandante James Walker, este consejo deliberará ahora sobre sus acciones. Cuando los miembros del consejo comenzaron sus discusiones, Walker permaneció erguido. Había dicho toda la verdad. Ahora les tocaba a ellos decidir si el caos de la humanidad era algo a lo que temer o era exactamente lo que la galaxia G necesitaba. El destino de la relación de la Tierra con la comunidad galáctica estaba en juego, pero Walker sabía una cosa con certeza: pasara lo que pasara, la humanidad se adaptaría. Era lo que mejor hacían.